Desde veteranos de la industria hasta estrellas emergentes, estas muertes trágicas de raperos pueden haber pasado desapercibidas. Rakim Allen, alias PNB Rock, fue asesinado a tiros en Los Ángeles el 12 de septiembre del 2022 mientras tenía una cita con su novia Stephanie Seaborn Hewang. Tenía 30 años. La pareja estaba cenando fuera de Roscoe's House of Chicken and Waffles cuando Seaborn Hewang hizo una foto de los dos con una ubicación en su historia de Instagram. No mucho después, un sospechoso se acercó al rapero y le exigió que le entregara todas las joyas que llevaba. Segundos más tarde, el sospechoso sacó una pistola y disparó a Rock varias veces antes de escapar en un coche. Varios sospechosos fueron detenidos semanas después. El intérprete de Cross Me y Flick dijo en una ocasión que se inspiró tras escuchar el álbum Take Care de Drake a los 19 años. La última entrevista de Rock en el programa Off the Record with DJ Academics, una semana antes de su muerte, es especialmente inquietante dadas las circunstancias. I ain't gonna say never because I don't like saying never. I'm not superstitious and nothing like that, but I haven't been robbed. Trágicamente, solo hizo falta que un robo saliera mal para que la carrera de PNB Rock se viera interrumpida de forma desgarradora. Albert Johnson, más conocido como Prodigy, era la mitad del dúo de rap Mobb Deep, un elemento básico en la comunidad del hip hop desde 1995. Es más conocido por canciones como Quiet Storm y Shook Ones Part 2. Prodigy fue muy abierto sobre su lucha con la anemia de células falciformes y falleció en Spring Valley Medical Center mientras recibía tratamiento para ello en el 2017. Sin embargo, no fue la enfermedad la que acabó con su vida. Según el informe del forense, la leyenda del rap murió tras atragantarse con un huevo. El compañero de Prodigy en Mobb Deep, Havoc, no se tomó bien la noticia. Le dijo a Vibe: "Todavía estoy destrozado. No puedo ni escuchar Shook Ones ni ninguna canción. Apenas puedo mirar las fotos porque no sé cómo, no lo sé". Prodigy era conocido como un rapero increíblemente hábil e icónico, pero también era escritor. Publicó una autobiografía, una novela de crímenes urbanos e incluso un libro de cocina. Prodigy dejó a su mujer Ikesha Dudley y a otros miembros de su familia. El rapero en ascenso Lil Peep, su nombre real era Gustav R., tenía solo 21 años cuando fue encontrado en su autobús de gira tras una aparente sobredosis de Xanax. Lil Peep, originario de Long Island, era conocido por combinar sonidos hip hop y emo. Muchos críticos no supieron entender su estilo, pero eso no le impidió crear una multitud de fans devotos. Lil Peep tenía muchos seguidores en el extranjero, especialmente en Rusia. Él mismo contó a The Times: "Resulta que allí soy como Justin Bieber, no podía caminar por la calle sin que me acosaran. Si quería una hamburguesa teníamos que conducir, fue intenso. ¿Estaba contento? Más bien sorprendido. En los conciertos veía a la gente cantando mis letras y me preguntaba si sabían lo que querían decir". El artista, que tenía muchos tatuajes, también fue considerado un ícono de la moda en ascenso según GQ. En una entrevista con la revista masculina habló de su intrepidez con la moda y describió su estilo personal diciendo: "Romper los límites es mi principal objetivo. Me gusta ser raro y mezclar cosas". Tras su muerte accidental, otros músicos expresaron la enorme pérdida que supone para la comunidad del hip hop. Diplo tuiteó: "Peep tenía mucho más que hacer. Hombre, me inspiraba constantemente. No me siento bien". Post Malone también ha hablado muy bien de Peep. His music was gonna change like the culture of everything, but he's just an incredible, talented dude and good guy. Biz Markie, conocido como el príncipe payaso del hip hop, sabía exactamente cómo hacer reír a la gente. Su éxito de 1989, Just a Friend, se convirtió en un clásico mundial y lo convirtió en un nombre famoso. Biz Markie nació como Marcel Theo Hall en Nueva York en 1964. Empezó como DJ y beatboxer y acabó convirtiéndose en rapero, pero nunca se tomó demasiado en serio a sí mismo. En el 2020 se especuló con que Markie había desaparecido. En realidad había sido hospitalizado debido a una enfermedad. Más tarde, en el 2021, se anunció que Markie tenía diabetes y estaba en el hospital lidiando con un episodio, el cual desgraciadamente llevó a este hombre de 57 años a sufrir un derrame cerebral al que no sobreviviría. El amigo y colaborador de Markie, Castmaster Cool 5, dijo a DX Magazine: "Peace siempre decía que cuando llegáramos al cielo podríamos ver las cintas. Decía, no puedo esperar a llegar al cielo y ver todas las cintas de todos los momentos divertidos, de todas las cosas que hicimos".
Coolio tenía 32 años cuando grabó Gangsta's Paradise y rápidamente se convirtió en un nombre famoso. La vida de Coolio, que creció en Compton, California, no siempre fue fácil. Nacido como Artis Leon Ivy Jr., tuvo que lidiar con la adicción a las drogas desde el principio y se vio envuelto en actividades delictivas. Afortunadamente, Coolio consiguió dar un giro a su vida y llegó a ganar un premio Grammy. Coolio siempre habló de limpiar su vida y hacer algo por sí mismo y atribuyó a su tiempo como bombero voluntario a mediados de los 90 el haberle enderezado. Coolio también atribuyó su éxito a su madre. Bromeó con The Independent: "Me enseñó todos los juegos de mesa y todos los juegos de cartas que se te ocurran. Cuando tenía 10 años, invitaba a la gente a jugar al dominó y les ganaba a todos. Luego decía: ustedes, lamentables vienen aquí y mi hijo de 10 años y yo les damos una paliza". Cuando Coolio murió de un paro cardíaco en septiembre del 2022, los famosos se apresuraron a rendirle homenaje. La actriz Michelle Pfeiffer recordó al rapero en Instagram escribiendo: "Recuerdo que no era más que amable. Envío amor y luz a su familia. Descansa en poder. Artis Leon Ivy Jr." Nacido como Ermias Joseph Asghedom, Nipsey Hussle era el rapero favorito de tu rapero favorito. Más conocido por sus mixtapes, Hussle lanzó su álbum de estudio debut Victory Lap en el 2018, que le valió una nominación al Grammy. En marzo del 2019, Hussle se encontraba frente a su tienda de ropa de Los Ángeles, Marathon, con algunos conocidos cuando se produjo un tiroteo. La policía de Los Ángeles emitió un comunicado en Twitter en el que se leía: aproximadamente a las 3:20 p.m. se reportó un tiroteo en el área de Slauson Avenue y Crenshaw Boulevard. 3 víctimas fueron transportadas a un hospital local, donde una fue declarada fallecida. La víctima fallecida, el rapero, empresario y filántropo Nipsey Hussle, tenía solo 33 años. El disparo pareció ser deliberado y el 22 de julio del 2022, Eric Holder Jr. fue declarado culpable de su asesinato. Hussle recibió 2 Grammys póstumos en la 62ª edición de los premios Grammy. Deja atrás a su amor de toda la vida, Lauren London, y a su bebé.